Algunos de los participantes en mis cursos me comentan que, como lectores, les fastidia mucho una cosita. Y es comenzar a leer una novela y ellos se imaginan cómo es el protagonista, los personajes principales, etc. Y cuando llegan, por ejemplo, a la página 100, es decir, cuando esa novela está bien avanzada, es cuando el autor o la autora decide dar un detalle físico, algún rasgo de esos personajes, y no coinciden con la imagen mental que ellos se habían hecho. Es decir, se habían imaginado, por ejemplo, al protagonista moreno y avanzado el libro se dice que el protagonista es rubio. Bueno, pues esto les fastidia. Por esta razón, ellos, cuando se sientan a escribir, tienen como prioridad informar al lector de cómo son sus personajes desde el primer momento en que aparecen. Así, en las primeras páginas suelen aparecer largas descripciones de los protagonistas. Es cierto que si realizamos desde el comienzo la descripción de los personajes que van a intervenir en nuestra historia, estamos facilitando al lector que los imagine. Y también evitamos la frustración que te comentaba con anterioridad. Por tanto, incluir una descripción en los primeros párrafos o en cuanto aparecen estos personajes puede ser una buena idea. Sin embargo, la clave está, como siempre, en la mesura. Encontrar ese punto medio para contar al lector lo esencial para que se imagine a ese protagonista o a ese personaje. Y fíjate que digo lo esencial en ese momento de la obra, que nos estamos refiriendo a las primeras páginas del libro. Porque de lo contrario, si lo que hacemos es una larga descripción, puede suceder lo siguiente. Si ofrecemos demasiados detalles, puede ocurrir que aburramos al lector porque la descripción es demasiado larga. Por otro lado, desciende el ritmo de la narración y también podemos desvelar rasgos de estos personajes que en ese momento de la obra no sea lo más interesante ofrecerlos, sino que nos convendría reservarlos para páginas posteriores. Por cierto, en un vídeo anterior te hablo sobre cómo puedes describir a los personajes. Te lo dejo enlazado más abajo.